Hola, muy buenas tardes o buenas noches. Volvemos con la siguiente materia que es estructura de archivos. En esto primero vamos a ver un poquito lo que es el repaso de toda la programación que hemos visto, los conocimientos que debieron de haber adquirido o que ya deben de tener a estas alturas. Y si en alguno de estos de que voy a explicar fallan o no se acuerdan o algo, pues es un buen momento para repasarlo, porque como les digo, la programación es todo un rompecabezas. No porque le fue un bien de introducción a la computación significa que van a saber programar. Entonces, vamos viendo cómo va a estar este show. Va a estar sencillo a comparación de otras materias, donde yo les daba como una introducción al proyecto, les decía de qué se va a tratar. Este se va a basar un poquito en que ustedes enfoquen su creatividad o lo que hayan aprendido y lo plasmen en un programa hecho por ustedes solitos cada uno a como lo entendieron, ¿sí? Ahora sí que yo lo que quiero como cliente es que me hagan un proyecto que me funcione. Si veo que no hace lo que yo les pido, pues simplemente ese proyecto va a estar mal. Eso ya hablaremos después del proyecto. Ahorita vamos viendo el repaso de programación. ¿Qué conocimientos debimos de haber adquirido? En primera, la primera materia de computación que vimos fue Introducción a la Computación. En esta materia lo que se debió de haber aprendido, lo que debieron de haber visto, lo que debieron de haber adquirido, como lo quieran llamar, son uno, dejen incluso hasta le cambio el color, los tipos de datos. Muy importante. Los tipos de datos. ¿Cuáles son esos tipos de datos? Vamos poniendo un poquito como por acá. Estos tipos de datos son los que siguen. Los enteros, los flotantes, los doble, que son lo mismo que los flotantes pero con mayor precisión. String, char, pool, void, etcétera. Los tipos de datos que pueden tener cada dato que yo tenga. Ahora sí que válgame la redundancia. Número 2. A partir de los tipos de datos, nosotros tenemos algo llamado variables. Las variables. Saber que todo esto de la programación es a base de variables, no de números fijos. ¿Sí? Estas variables que pueden ser, pues estas variables pueden ser de estos tipos de datos, ¿sí? Exactamente lo mismo. Puede ser una variable int, una variable float, un doble. ¿Esto qué quiere decir? Que la estructura de una variable o declaración de variables, que es lo que más bien se diría. Vamos a ponerlo aquí, la declaración de variables. Verde. Declaración tienen una estructura. ¿Esta estructura cuál es? Yo voy a tener un tipo de dato, luego va a haber un espacio, en este caso lo voy a poner con guiones bajo para que se entienda que el tipo de dato pues es lo que ya habíamos dicho acá arriba, int, float, double, string, char, bool y espacio, yo aquí tengo una variable, ¿sí? Y de ahí lo terminamos con un punto y coma, ¿sí? Este es siempre por defecto. Esto es lo que nosotros llamamos declaración de variables. No puede haber una declaración de variables si no tengo un tipo de dato. Si nomás pongo la variable y se acabó, eso nos va a marcar error a menos que sean unas palabras reservadas. ¿Sí?
Este procedimiento de declaración de variables, tipos de datos, es lo que se les debió de haber quedado claro en Introducción a la Computación, ya que de ahí no hay más. O sea, tenemos nuestro programa que hace cierto tipo y se acabó. Esto en parte de la programación. Tomen en cuenta que aquí hay como otro que es tipo de variable, tipo guión bajo de, bueno, tipo de dato, espacio, variable, y de aquí yo puedo ponerle un igual, ¿sí? Este igual puede tener cualquier valor, le voy a poner valor, nada más, y punto y coma. Esto le llamamos lo que es asignación de variables, ¿sí? Este segundo tipo, si se fijan, es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es agregarle esta parte de agregarle ya un valor por defecto, un valor que ya tenga. Entonces a esto ya es como una asignación. O sea, ya va a tener asignado un valor por defecto. Mientras no tenga eso, nosotros estamos hablando de una declaración de variables. Yo sé que voy a tener una variable, por decirlo, int, que se va a llamar num, número, num1, num2, lo que ustedes quieran, el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Ya sea flotante, ya sea doble, string, char, bool, dependiendo el dato que va a ser. Eso nosotros lo sabemos por lógica, por decirlo. Si yo en esa variable voy a almacenar el nombre de una persona, estamos de acuerdo que por obviedad voy a eliminar lo que es los números enteros, los números flotantes, los números doble, el bool que es verdadero o falso, el void porque es vacío y nos quedan dos, cadena de texto o un carácter. Un nombre no es solo un carácter, alguien no se puede llamar solamente A o que alguien se llame L, ¿verdad? O sea, por L me refiero a la pura letra L. Pues no, ¿verdad? Entonces también por obviedad quitamos char y nos queda que va a ser un tipo de dato string y la variable va a ser nombre, va a ser nombrecito, no sé, como ustedes le quieran llamar. A comparación de cuando ya hacemos una asignación de variable, yo puedo poner string, nombre va a ser igual y ya aquí en valor, pues ya yo pongo algo de acuerdo, o sea, yo pondría mi nombre, Saúl, pondría Andrea, pondría cualquier nombre, ¿ok? Simplemente si yo pongo string, nombre y en valor yo le pongo un 4, pues aquí entra uno de los errores que se vieron, que eso, o sea, no son el mismo tipo de datos. O sea, yo estoy diciendo que va a ser un string, pero le estoy mandando un número. Esto se ve más cuando es de un int a un string que de un string a un int, porque un string también puede contener números. O sea, una cadena de texto es número, letras y caracteres especiales. Todo ese conjunto en varios, ya sea uno o muchos, eso es lo que conforma un string. A comparación de un char, que solo es una letra o número o carácter, pero solo uno, no todo un conjunto. ¿Ok? Y de aquí también debimos de entender, ya siguiendo, la estructura de un programa. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos una entrada primero, tenemos un proceso, los procesos de los datos de entrada y salida, que eso es la estructura de nuestro un programa, de cualquier programa, llámese en Java, en C++, etcétera. Esa ideología, más que saber infloat, doble y todo, la ideología de esto, que existen tipos de datos, que todos se almacenan variables, cómo se declara una variable, cómo se le asigna una variable, y que un código o un programa se define en entrada, proceso, salida. Con que tengan ese conocimiento, ya estuvieron bien en introducción a la computación. Ok. Para no hacer el video más largo, lo dejo aquí y luego continúo con otro video.